Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García, compartiendo la Biblia verso por verso y estamos en Mateo y nos quedamos en Mateo capítulo 1, versículo 23 al 25, Emanuel, tercera parte. Este es el tercer capítulo y nos quedamos precisamente en Isaías 8:13. Vamos a volver a leer, que dice: al Eterno de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El que teme a uno, no teme a ninguno. El que vive de rodillas delante del Señor, puede vivir de pie delante de los hombres. Isaías 8:14, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadera para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El Eterno, el Creador, Yud-Heh-Vav-Heh, va a poner a prueba a su pueblo. Muchos van a tropezar. Israel siempre tuvo la opción de confiar plenamente en el Señor, o tenía la opción de confiar en sus alianzas. ¿Y qué pasó? Tropezaron. En el caso del Mesías, cuando aparece Yeshua, los gobernantes y los líderes religiosos tenían tanto temor de que Yeshua estuviera llamando tanto la atención, que tuviera tantos discípulos. Tenían miedo de que se proclamara a Yeshua como rey. Y la razón era que si Roma se enteraba que estaban proclamando a otro rey en lugar de a César, pues tenían miedo de que los fueran a matar a todos. Por eso decidieron que mejor lo mataran a él, a Yeshua. Y al hacer eso, pues sucedió que tropezaron. Cuando les dijeron: a su rey he de crucificar, ¿qué respondieron? No tenemos más que un solo rey, César el emperador. Sin embargo, el Padre utilizó esto con un propósito especial. Vayamos a Isaías 8:15, y dice: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Los que tropezaron son los que tuvieron miedo, los que temieron. El Padre va a traer juicios a las naciones, pero nosotros tenemos que depender y confiar en Él. Muchas veces el Creador va a poner a prueba tu fe, y si dejas de confiar en Él, vas a tropezar. Así es que tenemos dos opciones: o confiar o tropezar. Cada vez que el Padre te mande algo y te dé miedo, te vas a tropezar. Cada vez que el Padre te mande obedecer sus leyes y que pienses que te va a ir mal si obedeces, vas a tropezar. El siguiente versículo es el más importante de toda la Escritura, porque de acuerdo a este versículo vas a saber si eres un verdadero discípulo o no. Y eso lo vemos en Isaías 8:16, que dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Pongámonos a pensar que va a venir el juicio, pero antes de juzgar dice claramente: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. En el Apocalipsis se habla de que antes de que el Padre traiga el juicio sobre las naciones, un ángel va a sellar a sus escogidos, y a sus escogidos no les va a pasar nada. Justamente lo que pasó en Sodoma y Gomorra, en donde el Señor dijo: antes de traer el juicio, sácame a mis escogidos. Y Lot sacó a su familia.
Sucedió también en Egipto cuando llegaron las plagas. Al pueblo de Israel no le pasó nada. Nada. Cuando Israel iba a entrar a Jericó, iba a llevarse a cabo una matanza. Dios sacó a una escogida que Dios tenía ahí, a Rahab. Si analizamos la historia, esos dos testigos que fueron a Jericó no tenían ningún sentido que hubieran ido ahí los dos, porque solamente se necesitaba uno para sacar a Rahab. Por eso en aquella época, antes de que llegara el juicio de Dios, dijo: ata el testimonio, sé la ley entre mis discípulos. Antes de que el juicio llegue a este mundo, el Señor te va a sellar. Está hablando de dos cosas diferentes: el testimonio y la ley. ¿Qué es el testimonio y qué es la ley? Tenemos que saber qué es una y qué es otra, porque de eso depende que seamos discípulos o no. En hebreo dice literalmente sor teudá. Sor es amarrar literalmente, y teudá es literalmente testimonio. Por ejemplo, en Israel todos tienen un documento de identidad que se llama teudá, seud. Seud es identidad y teudá es testimonio. Entonces es un testimonio de identidad, una prueba de identidad, como la credencial del IFE o el INE en México. En Israel es igual. Para cualquier cosa te piden la teudá seud como prueba de que eres israelita. Entonces la palabra testimonio es la palabra teudá. La palabra sella es cajatom. De ahí viene la palabra cajatima, que es firma. Cajatom Torah del Limudai, Cajatom Torah del Limudai, firma la Torah entre mis discípulos. Vamos lo que significa esto. En Éxodo 25, 21, vamos a Éxodo 25, 21, versículo 21, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El propiciatorio era una charola recubierta de oro, que era la que tapaba la caja o la arca, pues. El propiciatorio era donde se derramaba la sangre de los animales. El testimonio que se menciona aquí es la misma raíz de la que habla Isaías cuando dice ata el testimonio. Lo que estaba dentro del arca eran las tablas de piedra. El testimonio, porque son la prueba de cuando Moisés subió y le fueron entregadas las piedras escritas con el dedo de Dios. Obviamente algo sobrenatural. Imagínate ver esas piedras labradas de alguna manera, que la gente haya dicho: eso no es obra de un ser humano. Moisés tenía que presentarle al pueblo una prueba de que estuvo con Dios. Esas piedras debieron haber tenido características muy especiales y representaban un testimonio, una prueba ineludible de que Moisés recibió las tablas de parte de Yud-Heh-Vav-Heh. Así de fácil. En la misma arca se encontraba la vara de Aarón, porque hubo un grupo que se rebeló y no creían, entonces hizo que una vara seca reverdeciera, la vara de Aarón. Y otra prueba de que el Eterno estaba con ellos era el maná, es decir, que dentro del arca tenía que haber testimonios, pruebas de que el Padre era, es y será real, de que había escogido a Aarón y de que Yud-Heh-Vav-Heh había hablado con Moisés, que todo era real. Entonces lo que está diciendo Isaías es: sella la teudá, es decir, esas dos tablas de piedra selladas
en mis discípulos, átalas, amárralas, que las tengan fijas, que mis discípulos tengan esos 10 mandamientos. A esos hay que cubrirlos. Pero no nada más habla del testimonio, sino que también dice, sella la Torá entre mis discípulos. El libro de Moshe, que consta de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron escritos letra por letra en un rollo, en un pergamino, en piel de cordero. Durante toda su vida, Moshe escribió todo eso, y al final de su vida él entregó ese rollo a los hijos de Israel. Deuteronomio, vayamos a Deuteronomio 32:26, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. De acuerdo a la Torah, se requieren 2 testigos. El testimonio que el Yud Het Bat Hei grabó literalmente en esas piedras, y al lado está el rollo de la Torah. Ambos son testigos contra el pueblo de Israel. Así que para los que dicen que solo hay que obedecer lo que dicen las 2 piedras, aquí vemos que se necesitan 2 testigos, para que no digan que el Eterno no habló a Moisés. Así que ahora vamos a regresar a lo que dice Isaías 8:17 y 18. Esperaré pues al Eterno, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Eterno somos por señales y presagios en Israel, de parte del Eterno de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Israel está diciendo que él y su familia eran señales en Israel. Va a llegar un momento en que tú vas a tener que hacer algo así, mientras que la gente va a creer pues en sus cosas. Pero tú vas a tener que decir, mis hijos y yo somos señales. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Fíjate, en aquella época la alternativa a consultar la palabra de Dios eran los adivinos, los encantadores. Esa era la alternativa. Actualmente la alternativa a la palabra de Dios es la misma, el mismo gato revolcado, ¿no? Le quieren consultar a Dios. ¿Qué consultan? El horóscopo, lo que dice el sacerdote, la persona que lee las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a quien tenemos que confiar en nuestra vida es a la palabra del Eterno. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, a la Torá y a la Teudá, al rollo de la Torá y a las tablas de piedra. Ahí está la respuesta. Isaías 8, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cualquier persona que dice ser discípulo del Señor y que diga que los 10 mandamientos sí, pero el rollo de la Torah no, a esa persona no le ha amanecido. No ha entendido de qué se trata el plan de redención del Padre Celestial. Y es un juicio por cuanto está decretado. Ve, pero no comprendas, y oye, pero no entiendas. Despierta tú que duermes. En su momento Isaías fue un profeta rechazado. Y de acuerdo a la tradición, Isaías terminó partido a la mitad. Le metieron en un tronco hueco y lo aserraron. Lo partieron a la mitad. Cuando tomas la decisión de ser señal y tu familia, te vas a poner en contra de la corriente. Porque el hombre ha decidido evitar lo que dicen los mandamientos y solo han decidido tomar lo que les conviene. Y te tengo que decir algo, vienen tiempos muy difíciles. No vienen, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos. Está profetizado que vendrán falsos profetas. Bueno, los hemos estado viendo.
y falsos maestros. Pero algo que me está impresionando es que la gente se está alejando, un porcentaje enorme de gente se está alejando, de la palabra de Dios. Hay unos que nos estamos acercando al verdadero evangelio, a la Torah, y eso nos está dando aguas de vida eterna. Estamos entendiendo el mensaje central de la Biblia, a diferencia de las congregaciones que no se les da lo que nutre, y nosotros estamos recibiendo la nutrición. Pero hay un sinfín de gente que está saliéndose de las iglesias, están adoptando otro tipo de filosofías y de religiones. Es impresionante que en Grecia están adoptando nuevamente la adoración a los dioses como Zeus. Ahí los ves haciendo eventos religiosos al dios Zeus. Esto está difícil. Está profetizado que vendrán falsos profetas, y ya han llegado, y falsos maestros tratarán de cortar, de quitar, de disminuir o de aumentar la Torah. Por un lado hay todo un sector de la humanidad que dice que la Biblia es la palabra de Dios y que le ha quitado la palabra de Dios, y hay otro sector que le ha aumentado, que no solo dice qué es lo que dicen las piedras y el rollo de la Torah, sino aparte lo que ellos digan, y han hecho volúmenes y volúmenes de interpretaciones de las piedras y del rollo. Pero Isaías dice las tablas de piedra y el rollo. Isaías 8:21: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Además de no haberle obedecido al Padre, al testimonio que dio el Padre, pues les va mal y luego le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Isaías 8:22: y miraron a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustias, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá, Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Todo ese pueblo que desechó el testimonio y la ley, no siempre estará en tinieblas. Algún día aparecerá alguien fiel al testimonio, que son las tablas de la ley y el Sefer Torah. Un día aparecerá la luz en Galilea de los gentiles. Aquel que había de aparecer, y luz habría de resplandecer entre ellos, y que sería fiel a lo que está escrito, que sería la Torah viviente, es Yeshua. Luz resplandeciente sobre ellos vendrá la alegría resplandeciente cuando llega nuestro Mesías, cuando llega y aparece en Galilea de los gentiles. Versículo 3, aquí dice Isaías 9:3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Eso significa que el destierro de Israel va a producir que se multiplique la gente, porque ya entre las naciones se mezclarían y habría una gran multiplicación de almas. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El día en que Gedeón peleó contra los madianitas,
30 contra 32,000 y venció a los madianitas, así será. Con pocos el Señor va a traer una gran victoria. Versículo 5, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo monto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Al pueblo de Israel le nacerá un niño, pero al mismo tiempo dice, hijo nos es dado. Por Dios, por Elohim, ya a Israel le nace un niño. El Padre va a manifestar sus atributos paternales a través de ese hijo que habría de nacer. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Según la tradición judía se refiere a Ezequías. Sin embargo, como vemos en el pasaje, este reinado no tendrá límites. De modo que es obvio que no solo se refiere a Ezequías. En un sentido sí, pero en un sentido muy amplio se refiere a aquel que cuando viniera y estableciera su reino, la paz no tendría límites y su reino no tendría fin. Y eso está por llegar. Está a la vuelta de la esquina. Isaías 8:8, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Efraín, los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los cobrohigos, higueras, pero en su lugar pondremos cedros. Efraín dijo que no importaba, que se recuperarían. En lugar de arrepentirse, tuvieron una actitud de soberbia y de orgullo. Isaías 9:11, pero el Eterno levantará a los enemigos de Racín contra él y juntará a sus enemigos del oriente de los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó al Eterno de sus ejércitos, y el Eterno cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro en la cabeza, el profeta que enseña mentira, es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos sus falsos y malignos y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendía como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en el espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira del Eterno de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés, Efraín y a Manasés llevamos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Los hermanos israelitas iban a estar peleando unos con otros, ¿no? Isaías 10:1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán.
ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, o sea, nación pecadora, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y la ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas, y cortar naciones no pocas. O sea, Asiria no se dio cuenta de que solo era un instrumento de Dios para disciplinar a Israel. Ellos van a pensar que fue por su mano, ¿no?, que lograron todo esto. Isaías 18, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calmo como Corquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que los de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Y Asiria tenía mucha soberbia, pensando que gracias a su poder lo habían logrado. Isaías 10:12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saquearé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y le pasó como a Nabucodonosor, que de repente pensó que toda la gloria era gracias a su sabiduría. Sin embargo, el Señor lo castigó e hizo que fuera como una bestia salvaje, para que se diera cuenta de que Dios es quien manda. ¿Sale? Toda la honra y toda la gloria le pertenecen al Creador. Isaías 10:14, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznate. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberdecerá la sierra como el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, el Eterno de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán un número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Eterno, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá a Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, y el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Este texto lo cita el apóstol Pablo en su carta a los romanos, hablando de que Dios va a tener misericordia de los gentiles. ¿Qué tienen que ver los gentiles con esto? Mucho. Porque dice que cuando Dios juzgue a Asiria y el Señor restaure todo lo que Asiria hizo, entonces lo que quede de Israel ya nunca va a volver a confiar en ejércitos enemigos y se va a apoyar únicamente en el Señor. Esto nos va a ayudar a entender la profecía de Isaías, que tiene que ver con toda la destrucción de Asiria y que se aplica al Mesías, porque eso es precisamente lo que el Mesías va a hacer. Isaías 10:23, pues el Señor, el Eterno de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto el Señor, el Eterno de los ejércitos, dice así: pueblo mío,
morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. El Eterno le dice a su pueblo que no tema, que lo va a disciplinar, pero que algún día se acabará su enojo. ¿Sale? Nos quedamos en Isaías 10:26. Nos vamos a quedar aquí. Continuamos, va a haber una cuarta parte. ¿Sí? Nos quedamos en Isaías 10:26. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el siguiente estudio. Que el Padre Celestial los bendiga por los méritos y bendito nombre de su Santo Hijo, Yeshua. Amén.